Bien, mi nombre es Mario Idiáquez, soy alumno del Magíster en Educación Superior, impartido por la Universidad UNIAC, y en esta oportunidad me tocó desarrollar un mapa conceptual. Fue bastante el desafío. ¿Por qué? Porque tuve que identificar, ¿cierto?, las principales características, ¿no?, de la educación superior en Chile y además los grandes desafíos. ¿Cómo nosotros queremos enfrentar la educación del siglo XXI? Previamente, quiero señalar un poco un tema de historia, ¿no? Eh, Hay que entender que antes de 1973 había un Estado docente en Chile. Y a partir de la, el cambio de política, ¿no?, de facto, se dio y se intervino porque había mucha politización en las escuelas y universidades, lo que hizo entonces modificar y otorgar esta derecho, ¿no?, fundamental, dispuesto en el capítulo tercero de nuestra Constitución, en particular el artículo 19, en que la Constitución asegura a todas las personas, ¿no?, el número 11, la famosa libertad de enseñanza. Y efectivamente, poder elegir el modelo educativo. ¿Ya? Y esto tiene una connotación, además, a propósito del derecho a la educación. Se estableció también en nuestra Constitución la libertad de enseñanza, como usted señalaba, y además también la libertad de trabajo, pero la libertad de trabajo a propósito de poder, la capacidad de las personas de poder ser agentes, ¿no? O tener una preponderancia, una capacidad para poder desarrollarse laboralmente a través de su profesión. Entonces, este derecho a la educación hizo que, entre las características de nuestra educación superior, y en general, ¿no?, del modelo educativo que nosotros tenemos, es otorgar este derecho a la educación a los padres para que ellos, este derecho preferente, ¿no?, puedan elegir, en definitiva. Y por lo tanto, hay un tema de una subsidiariedad pasiva del Estado, en donde el Estado no va a intervenir cuando los particulares, los grupos intermedios en los cuales se estructura la sociedad no quieran, no deban o no puedan. Es así que es esta autonomía, ¿no?, de los cuerpos intermedios y que, por supuesto, aparte de las empresas, de los establecimientos, eh, de las personas jurídicas, de la familia, todo esto que forman los grupos intermedios en los cuales se estructura la sociedad, están las instituciones de educación superior. Y por lo tanto, esta autonomía hace que ellos puedan autorregularse. Pero a propósito de todas estas características que estaba dentro de la temática de, de la actividad, ¿no?, que nos compete a propósito del mapa conceptual, eh, no quiere ser una autonomía plena que logre o que permita, ¿verdad?, hacer una libertad plena. Hay limitantes, y hay limitantes entendiendo que las personas que concurren a las instituciones de educación superior depositan, ¿no?, una fe en la institución. O sea, hay una fe pública de por medio. Entonces, es el Estado como garante del bien común y garante, por tanto, de todos y cada uno de estos derechos fundamentales, ¿no?, que se van recogiendo de nuestra Carta Fundamental y de los tratados internacionales, es que el Estado puede dar o quitar. Y por lo tanto, aquí me recuerdo un dicho, ¿no?, que dice, lo que se da, no se quita. Pero en el ámbito educativo y en el estado del Estado, ese dicho no se aplica. Lo que se da sí se puede quitar. Y yo me refiero cuando existen graves irregularidades
el Estado está facultado, ¿no?, para poder cancelar, ¿no?, la personalidad jurídica y para poder intervenir. ¿En razón de qué? En razón de la fe pública, en razón de el bien común, en razón también de el, eh, el poder entender, ¿no?, que el resguardar el bien de la comunidad. Ahora, cuando nosotros vamos entendiendo un poquito esto, que lo que se da sí se puede quitar a propósito del Estado y todas las modificaciones. Estamos orientados, ¿cierto?, a eh, otorgar, ¿no?, una autonomía a las instituciones académicas, pero que se preocupen, ¿no?, de los desafíos o como puse yo en el mapa conceptual, las características al modelo educativo que pretende avanzar nuestro país. Es así que tenemos, y bajo ciertos principios como la autonomía, la libertad académica, eh, y y también podemos llegar a decir, y yo agrego esto, ¿no?, que a mí me toca mucho en el alma, ¿no?, que es la dignidad de los alumnos. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto, todo esto está estructurado para ir avanzando, ¿ya? Y hay estructuras, ¿no?, que por la ley 20.129 se crea el aseguramiento de la calidad, por la ley 20.027 establece también el crédito con aval del Estado en el año 2003. Hemos ido avanzando en la legislación enormemente, pero faltan muchas cosas que hacer. Y esas cosas que hacer a veces no están dentro de una ley o no están dentro de una norma, ¿no? Porque debemos entender que la ley ni una norma son garantía, ¿no?, de una justicia social. Y dicha justicia social se debe hacer de parte de cada una de las instituciones y en particular de cada uno de los agentes que tienen roles dentro del sistema educativo. Y uno de ellos, ¿no?, aparte de los administrativos, aparte de los de las partes directivas, son los docentes. Los docentes deben entender que deben trabajar con esta dignidad, ¿ya? A propósito de enfrentar la educación del futuro. En otras universidades los alumnos pueden elegir a los profesores eh, y pueden ellos mismos construir sus propias evaluaciones, de donde el alumno se le escucha, de donde uno le pregunta, ¿no?, ¿cómo quieren ser evaluados? ¿Cómo quieren ser evaluados? Qué quieren obtener con este curso? ¿Qué experiencia quieren vivir con este curso? Ya no existe ese sistema conductista donde esto es, y en la educación es eso y nada más, ¿ah? Yo deposito el conocimiento en una educación bancaria. Bueno, quiero hacer presente que todo esto se rige principalmente por una coordinación a través de competencia, una coordinación de un sistema educativo superior a través de competencia y a través también de financiamiento, y que evidentemente una de las características del día de hoy es el acceso. Pero el problema, consecuencialmente, y a propósito del nexo que nosotros teníamos que identificar, ¿no?, cuál es el problema, cuál es esta masificación de estudiantes, hace que no, las universidades se deban hacer cargo de personas con, por ejemplo, con alumnos que vienen con mala preparación del colegio o no tan buena en el sentido de, por ejemplo, la investigación. Por ejemplo, alumnos que lisi y llanamente tienen ciertos trastornos de aprendizaje y que uno tiene que hacerse cargo, ¿no? Y cómo uno se hace cargo con intervenciones, con métodos de intervención en el aula, que puede llegar a construir un tema totalmente innovativo dentro del ámbito educativo, como las mesas socráticas de trabajo, como ponencias de investigación, donde los alumnos puedan crear poemas, payas, canciones, donde, ¿por qué no? En la carrera de Derecho podemos construir aquellos instrumentos creativos. Bueno, es importante también la participación privada, porque debemos entender que el Estado no puede subvencionar todo y cada uno de los, y por eso se le da esa oportunidad, ¿no? Debe haber un incentivo, a mi parecer, también
a la calidad académica, ¿no? Es por eso que dentro de de los principales principios orientadores de la reforma de 1981 fue precisamente que este captar, ¿no? A todos estos educandos que hayan obtenido un buen puntaje y eso hace que se le beneficie con becas. Eh, ¿Qué va a pasar el día de mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta transformación del sistema, con esta masificación? Es mejor una institución académica en la cual se encuentre estructurado todos los elementos evaluativos y que el docente solamente pueda revisar el desarrollo, que tenga todo estructurado, eh, o, vamos por otro lado, la libertad de cátedra que permite al docente transformar según las necesidades de cada uno de los alumnos, que este último yo me arrimo a este sistema. ¿Cuáles son los actores, ¿no? De, de sociales, ¿no? De cómo nosotros, cómo el Estado, ¿no? Ve esta demanda social. Evidentemente la educación viene a ser un ícono totalmente importante para poder establecer, ¿no? Y lograr este bien, ¿no? Porque cada uno de los grupos de las personas tiene su pleno desarrollo espiritual y moral posible, y precisamente en lo que es la educación. ¿Qué significa para una sociedad, cualquiera sea esta, el ámbito educativo? Entonces, ¿cómo el gobierno enfrenta dicha demanda social? Ya lo vimos en la historia de con la Revolución Pingüina, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace, ¿no?, que exista una agenda pública. Y dicha agenda pública conlleva una agenda política y finalmente una agenda de gobierno, donde vamos a establecer ciertas acciones no gubernamentales para poder enfrentar precisamente todos estos problemas que se van presentando y, y esto originado, como lo habíamos señalado, por no un control adecuado, ¿no?, a las instituciones, como ciertas instituciones que son de conocimiento público, que han tenido que cerrar por intervención del Estado por amar a administración, o porque lícitamente no le pagan a sus docentes, por mala administración, mala eh, factores, ¿no?, donde precisamente no se respetó la fe pública depositada en ellos, y causas que uno establece un perfil de egreso eh, de las carreras, pero a veces finalmente no están adecuadas a la realidad. ¿Qué estamos haciendo con la malla curricular? ¿Está logrando las necesidades de una sociedad del mañana? Bajo ese aspecto, quiero establecer que entonces las necesidades, ¿no? Y a propósito del mapa conceptual que está subido al sistema, ¿no? Y que voy a compartir, que voy a compartir, vamos a ver si lo puedo hacer acá, compartir pantalla, creo que es este, para que así sea, compartir, sí, este es. Acá nosotros, un poco, estallido de cosas, ¿no? Pero bueno, eh, me entusiasmé un poco. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos ciertos, ciertas circunstancias donde yo denominé cuáles son las características del modelo educativo que quiere avanzar Chile, ¿no? Como las condiciones actuales, las necesidades, la reforma en el sistema, cómo establecer esta causa de efecto y dentro de las cosas que se iban a evaluar en el presente trabajo. Bueno, primero señalar que el educando, ¿no? Y los administrativos, ¿no? Y además los profesores tienen roles de colaborativos, o sea, deben sentirse identificados con la institución. O sea, por ejemplo, eh, una alumna o alumno necesita o tiene un problema grave, ¿no? Yo puedo hacer una adecuación curricular. Frente a todos esos alumnos que tienen problemas de aprendizaje, nos hacemos cargo. Puedo hacer adecuaciones curriculares.
sea, cómo nosotros vamos construyendo. Y no es el docente, en definitiva, que hace la adecuación curricular, es la institución. O sea, el docente tiene una identidad. Cada cosa o cada acción que determina en la vida del estudiante lo está haciendo también la institución donde trabaja el académico. Por lo tanto, los pilares estructurales que modelan entonces es el compromiso, los desafíos de una sociedad que no es solamente una sociedad de la web semántica, ¿no? De la información, sino una sociedad del conocimiento, donde nosotros debemos enfrentar alumnos con procesos de lectores, ¿no? Efectivos, ¿no? Que logren construir, ¿no? Innovar y crear nuevas investigaciones para avanzar y para poder ir terminando esta pequeña presentación. Debemos entender que el modelo educativo se debe manifestar y se debe manifestar en forma autóctona. No podemos, autóctona en el sentido de nuestra realidad como institución académica y cuáles son las herramientas y cuál es el educando que nos llega a nuestra cátedra o que nos llega al aula o que nos llega a la universidad y trabajar con su realidad. Y es interesante cuáles son las estrategias, esa libertad de cátedra, cómo nosotros estamos ocupando o las herramientas dispuestas en el aula virtual para complementar nuestra actividad y nuestro quehacer académico, cómo esas estrategias metacognitivas y cognitivas y la administración de dichos recursos para poder lograr precisamente esta actualización permanente que requiere el profesor y además lograr que la dignidad de los alumnos y el reconocimiento de los saberes previos. También es interesante entender que nosotros estamos dentro de una comunidad y esa comunidad universitaria debe vincularse con el medio, tener un trabajo multidisciplinario y por lo tanto la palabra creatividad, cambio, innovación siempre debe estar dentro de nuestra política o nuestra agenda política como universidad. El capital humano es muy importante, social, para generar un desarrollo sostenible, una política que pueda enfrentar todos estos desafíos como la masificación, ¿no? Que hoy por hoy el acceso a la educación superior es bastante grande, el desarrollo de ciencias y tecnología y finalmente lograr esta desigualdad e inequidad donde los ricos estudian con los ricos, los pobres con los pobres, donde existe una mayor tasa de desempleo. Antes tener una profesión te aseguraba, ¿no? Un puesto de cargo de trabajo, hoy no, hay una incertidumbre. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar principalmente la globalización? ¿No? Y eso hace una competitividad dentro de las competencias del profesional que nosotros queremos eh, que se inserte al mercado y eso atiende, ahí voy a dejar de compartir, principalmente con el perfil que quiere, ¿no? Nuestra universidad y en general el sistema educativo llegar. Termino con solamente una frase o un pensamiento mío, ¿no? Finalmente, el profesor debe considerar que no trabaja solo con personas. El profesor, el docente, el académico debe entender que trabaja con los sueños de dichas personas. Por lo tanto, debe hacer todo lo posible para producir un efecto positivo en el alumno, una experiencia significativa. Les dejo esto y ha sido un gusto y me despido de todos mis compañeros profesores y nos estaremos viendo en un próximo trabajo.